salto los valores de los RPM y los de avance, pues me daban en números pues con decimal. No sé si haya problema con los controles que no detecten números con decimal o tengan que ser puros enteros. No, sí los detecta. Lo que pasa es que es como les decía durante clase. Es el comentario que les abría ahí. Por ejemplo, si yo les decía que les pusieran los decimales, aunque fueran unos 2 decimales o 3 cuando mucho, ¿no? No hay problema. Pero pues si ponías F7.54 con 1, ¿sí? Ajá. O sea, yo les decía, en la programación, pues nadie usa los decimales en los avances. Te pones F8 punto, redondeas y punto, y se acabó. O sea, en vez de poner 7.54, pues nomás pones avance de 8 y se acabó. Lo redondeas, pues, lo que te sale. Sí. Uno sí lo redondeé yo. Ahora sí que como que en la vida real pues ya saben qué hacer, ¿no? Pero pues les dije que lo pusieran así para ver que hicieran el cálculo correctamente, entonces. Pero Okay. y sí, para que no hubiera así confusión, ¿no? De que unos, por ejemplo, examináramos las tareas o algo y pues dijeran, oye, yo le puse F7.54, ¿por qué le puso F8? Cosas así, ¿no? Entonces, pero si lo pusiste redondeado, pues igual, yo voy a entender, no se preocupen. Ok. Gracias, profe. Sí, ¿alguien tiene alguna otra duda con algo con respecto a lo de la tarea? ¿Cómo se le hicieron los ejercicios? ¿No los he terminado? Ayer iba a revisarlos porque dije, bueno, no fue ya terminaron la mayoría, pero vi que algunos faltan todavía mayoría. Igual todavía les faltan mayoría a lo que es la parte de los ciclos de taladrado. ¿Cómo se les hizo? ¿Se les hizo mucha tarea? ¿Se les hizo muy pesado? Para mí se me hizo bien, maestro, no se me hizo complicado. Tal vez lo más pesado que hice fue los cálculos y ya. Uh-huh. Sí, porque a lo mejor los veo así como que, bueno, a lo mejor es mucha tarea, yo sé que tenemos tareas personales también, ¿no? Pero pues igual, sí, tranquilón. Pues miren, la calificación yo la voy a entregar más tardar el lunes, ¿sí? Puedo entregarla, yo creo que sí, el lunes, martes cuando mucho, pero ya después del martes ya no. Martes o más tardar, si alguien ya de plano fue algo extraordinario, ¿no? Urgente. Pero el lunes tienen que estar las calificaciones, entonces yo, como les comentaba, si terminamos, pues ahorita estoy que sí terminamos. Explicarlo todo si terminamos. Los ejercicios, hacerlos, pues eso va a ser lo complicado. Entonces, para terminarlos todos, vaya. Yo sé que todos los pueden terminar. Todos en lo que es esta semana y lo que viene de la otra. Sí. Ya con los ejercicios explicados y sus videos, todo, ¿verdad? Que tengan todo el material completo para ustedes. Pero lo que sí me gustaría, pues es que, por ejemplo, ya terminamos primer tema, segundo, tercero, llegáramos perdida al cuarto, y hasta el cuarto, pues yo les diría hasta el jueves, más o menos, ya hasta el cuarto, si el quinto no lo alcanzan a terminar, este quinto tema, no lo alcanzan a terminar como para entregarlo, pues sí me gustaría perder que hasta el cuarto, ya veríamos hasta el jueves, hasta qué punto yo calificaría para que les cuente, ¿verdad? Su calificación bien, sin afectarlos. Entonces, ya lo vemos el jueves eso, ¿no? Además, estén al pendiente de los videos, igual estén al pendiente de... Ahorita igual se está grabando, esto que estoy diciendo pues lo estoy dejando para que de una vez se vayan informando aquellos que no entraron a clase. Entonces, la parte del día de hoy es que expresen dudas sobre lo de la tarea. Ya lo decía por el grupo. Miren, les mandé sus tareas de las prácticas del tema 1 y 2. Algunos les hice observaciones, pero al final de cuentas pues fue 2 observaciones cuando mucho. Entonces no se me hizo así
tan agraviante ni tan difícil, ¿no? de resolver o de corregir. Entonces aparte pues les paso el detalle, ¿no? Dónde exactamente está el detalle que quiero que revisen. Entonces todo lo demás pues se me hizo bastante bien, entonces no tuve ningún problema. Pero sí se las entregué calificada, así que simplemente revísenlo. Sí, si quieren que se lo revise ya corregido, pues me lo pueden devolver. Igual pues yo la reviso y ya se las voy a devolver, ¿no? En cuanto la revise. Pero no, si ya la reviso y yo sé que está entera la tarea y fueron 2 que 3 detalles, pues no la voy a poner como no calificada, ¿no? Prefiero mejor ponerla como entregada, ya está casi terminada, ya nomás falta un detallito pequeño, 2. Ya sé que ya está dentro de la cancha, ¿no? Entonces ya no hay ningún problema con eso. Pero si hay quienes todavía no han entregado, pues entonces ahí les hago un llamado para aquellos que no han entregado, porque pues si yo les digo para el jueves, ¿saben qué? Ya vamos a calificar hasta el 4. Calificaciones se cierran con tareas hasta el tema número 4, ok. Pues entonces hay que tener todas las tareas, ¿verdad? Hay que tener en su mayoría todas esas tareas para poderlas promediar. Entonces les voy a pasar una tabla, sí, el día de hoy no, pero sí les voy a estar pasando una tabla ya a partir de este punto del 4, donde voy a exponerles ahí tanto en clase como pues cómo van sus resultados. Entonces, para que tengan cuidado con el resultado final. Recuerden que no pueden reprobar ni uno. Si uno sacan, por ejemplo, si el primer tema sacan 10, el segundo tema sacan 10, el tercer tema sacan 5 y el cuarto tema sacan 10, pues nomás por el tercer tema que sacaron 5 ya reprobaron todo. Sí, no les pueden dar el certificado. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Entonces tienen que estar mínimo, la calificación pues dijeron que era 6, pero para ir a la segura, pues, porque yo recuerdo que no han cambiado eso, que se supone que para recibir constancia debe ser 7 en esa especialidad. Entonces 6 pues es aprobatorio, pero a final de cuentas pues 7 va a ser la constancia. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Esa es otra cosa, ¿no? Que también el promedio de cada una de sus actividades. ¿Tienen dudas con alguna de esto, con lo que acabo de mencionar? ¿Dudas, preguntas? Juan Carlos dice sí, ya los chequé, Juan Carlos. De hecho ya te los revisé, ya los devolví. Sí. Bien, entonces ya aquí hay uno que no he revisado todavía, pero pues vamos a ver. Pues. Entonces vamos a... ¿Alguna duda con alguna de la tarea de los rectificados de caras? ¿Dudas, chicos? Profe. Sí. Pues nada más con las RPM y las fórmulas para sacar los valores de las Fs, nada más sería ahí guiarnos con las fórmulas que nos dio, ¿no? Sí, solamente es con las puras fórmulas. De hecho, les puse aquí en el tema 3, puse programación de cariados. Y aquí les puse esta hojita que estábamos haciendo en clase, donde vienen aquí lo que es la fórmula para la RPM, ¿sí? Velocidad aquí está la fórmula para las RPMs. Es la SFM, que es la que le doy la tabla de control, por 3.82, ese valor pues ya sale de la fórmula que vimos aquí durante clase, ¿verdad? Les había mostrado dónde estaba una hoja de fórmulas, ¿sí? De donde tomamos la fórmula de origen, que es esta, pero pues ya ahora sí, ya en su expresión simple, ya queda como 3.82, reduciendo lo que es el pi entre el 12 o así, ya te queda 3.82, no, 2 entre pi, perdón.
y ya lo dividen pues entre lo que es el diámetro, pero el diámetro de la herramienta. Entonces ya con eso ya sacan la RPM, y con la RPM que calculen van a calcular el avance, que es la RPM que calcularon por el IPT. Ese viene en su tabla de control, y los flux, los números de gavilanes o números de dientes, números de insertos. Aquí está el número de flux. Entonces también viene en la tabla de control ese punto, ¿no? De cuántos insertos son. En este caso, lo que estamos viendo pues son los ¿cómo se llaman? Los face mills, sí. Estos, aquí están los insertos, ¿no? Por ejemplo, son 3 insertos, se regresa hasta el inicio, ¿no? Otra práctica, por ejemplo, número 4, está hablando de un face mill de 5 insertos. Entonces era simplemente ir a basarse sobre los datos que nos están pidiendo en la tabla de control para calcular. Ok. Bien, ahora con respecto a lo que es la forma de cómo hacer los programas, ¿tienen dudas? Digo, porque veo que no han entregado muchos. Por ejemplo, los que están ahorita, Salvador Saucedo ya entregó, Jesús Mendoza ya entregó, Juan Palacios también ya entregó, Marco Tapia todavía falta por entregar, Salvador Cortés ya entregó su tarea. Entonces yo lo que veo pues es ya lo están participando, ¿no? Ya. Yo espero no tuvieron ninguna duda. Entonces, Marcos, ¿alguna duda, alguna pregunta, nada? ¿Todo bien con respecto a la tarea? Todo bien. No he sabido nada más que eso de los decimales que se me pasó en la clase. Muy bien, bueno. Si no tuvieron dudas entonces con el tema anterior, ¿qué tal si nos pasamos mejor entonces para el siguiente tema? Que ya es la programación de contornos. ¿Les parece? Bien, entonces, la práctica número 1, ¿sí? Programación de contornos práctica 1, dice. Aquí, aquí de lo que es abre el video, ofrecedor práctica. Ok. Lo que pasa es que yo puse fresadora de contornos práctica número 1. Bien, es que el video yo se los puse en la práctica, en la tarea. Los videos se los puse en la práctica, no se los puse. Creí que se los había puesto estos videos en la explicación, pero no. Bueno, ahorita los cambio de lugar. Los voy a poner aquí dentro del material. Dice, abrir archivo llamado de PowerPoint, programación de contorno. Vamos entonces a abrir ese archivo para darle rapidito. Y ahorita yo les cambio los videos para que no se vayan a confundir ahí. Bien, programación de contornos. Vamos a empezar. En mills o cortadores, estos ya son otro tipo de herramientas de corte, ¿sí? Un cortador es un tipo de herramienta de fresado, una herramienta de corte utilizada en aplicaciones industriales. Un cortador difiere de una broca debido a su aplicación, geometría, forma y su fabricación. Mientras que la broca solo se puede cortar axialmente, algunos cortadores en general pueden cortar en todas direcciones, aunque no puedan cortar axialmente. Sabemos que la broca, por ejemplo, ya hemos visto los ejemplos de cómo trabaja la broca, ¿verdad? Es hacer barreno directamente sobre la superficie del material. Algo que no puede hacer la broca, pero que sí pueden hacer los cortadores, o estas herramientas que vamos a ver, son que pueden controlar sus cortes en todas las direcciones. Se pueden cortar perfiles, ¿sí? De izquierda a derecha, contornos, irse por orillas, periferias, ¿ok? Fresados frontales también pueden hacerlos, también igual que como los face mills, pero no podemos cortar penetrando el material directamente como si fuera una broca, ¿no? Se atascaría el cortador dentro del material. Los cortadores son utilizados en aplicaciones como
fresado de perfiles, fresado trazador y fresado frontal. El fresado frontal pues ya lo vimos en el tema anterior, que fueron los cariados, es como el face milling, ¿sí? Y fresados de perfiles, fresados de trazado, pues ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Tipos de cortadores más comunes: cortador plano. Hay cortadores planos, se llaman flat end mills. Cortadores con radio en la esquina, les llaman bull end mills. Cortadores con ángulo en la esquina, chamfer end mill. Cortador redondo, ball end mill. Entonces, estos nombres son los que pueden ustedes localizar más en la industria, porque los pronuncian más en inglés. Sí los llaman como se llaman, ¿no? Cortadores. De hecho, todas las herramientas podrían decirles en general cortadores, ¿sí? Pero los cortadores planos, como las fresas, ¿sí? Que también así les llaman, fresas, son llamadas en inglés de esta manera, ¿no? Este es un nombre oficial: flat end mill, cortador plano, cortadores. Entonces, las características de estos cortadores, también, igual que como hemos aprendido a ver las características físicas y dimensionales de cada una de las herramientas, pues también se caracterizan por su diámetro de corte, su diámetro de zanco, su longitud de corte, que es la que equivale desde la cara del cortador hasta donde termina lo que es el gavilán, y la longitud total. Y hay un punto aquí que menciona el dato G, que dice un Weldon flat. Este plano lo utilizan los cortadores cuando los meten dentro de los holders. Este plano lo utilizan para que los cortadores, como cortan con fuerza, o sea, van a removiendo material, y todo eso implica mucha fuerza para poder arrancar la materia. Si el cortador se atasca o en el corte o con el golpeteo o los cortes, se va girando, se puede girar, hasta se puede salir o se puede meter dentro del portaherramienta que lo sostiene. Entonces el plano sirve para que el opresor que sostiene al holder no evite que este se gire. Sí, ahorita vamos a ver unos de esos opresores y algunos de esos holders, ¿verdad? Si no los tengo aquí, se los muestro en internet también. Igual, las medidas de un cortador las pueden localizar de esta manera también. Todas las medidas que acabamos de mencionar, por ejemplo, el diámetro de enfrente, ¿sí? El diámetro de corte por el diámetro del cham, por la longitud de corte y por la longitud al final total, ¿sí? Seguramente en las cajitas, cuando ustedes les den un cortador nuevecito de paquete, pues a veces este tipo de así, ¿verdad? De dimensiones vienen en este orden, y así podemos identificar cuál es el diámetro de corte, diámetro de cham, longitud de corte y longitud total. Directamente aquí podemos buscar si es el cortador que nosotros requerimos con la longitud de corte deseada, ¿verdad? O la longitud total. Entonces son datos que, pues, para aprender a leerlos, pues no van a venir los nombres, ¿verdad? De cada uno de estas medidas en ese orden. Entonces es una forma de irnos aprendiendo para cuando nos estemos presentes tomar un cortador, ¿no? Entonces los cortadores planos, ya me brinqué. Un cortador plano, ¿sí? También en la cara dice el E, y dice flut, gavilán o desahogo, ¿sí? Y la F, pues el ángulo de elipse de cada uno de los gavilanes. De algunos gavilanes se dan cuenta aquí, como tiene también filo en las caras. Tienen en sus filos, tienen también en estas caras con filo, también tienen filo, pero no quiere decir que por tener filo en estas caras pues puedas entrar directamente cortando como la broca. No es como el ángulo de corte de la broca, ¿verdad? Esta cara pues la utilizan cuando cortamos, por ejemplo, como el face mill, ¿sí? Que va cortando de manera frontal. Entonces también tenemos cortadores de bola, ¿sí? Bull end mill, que son cortadores con radio. Hay cortadores planos, pero hay cortadores que en la esquinita de aquí, los cortadores planos son muy agudos, tienen la esquina muy aguda, así como se ve aquí. Pero un cortador bull end mill es un cortador que en la esquina lleva un pequeño radio, ¿sí? Entonces también tienen diferentes aplicaciones el hecho de tener esos radios en las esquinas. Ahorita les explico una diferencia, ¿verdad? Los ball end mills, cortadores de bola,
utilizados muy comúnmente para hacer superficies, ¿sí? Igual vamos a ver ahorita algunos ejemplos. Y corner chamfer end mills, cortadores que en las esquinas, ¿sí? Aquí donde terminan sus gavilanes, pues tienen un pequeño chamfer, ¿verdad? Que también es útil para ciertas aplicaciones que vamos a ver. Entonces dice, bueno, vamos a pararle poquito aquí para ver algunas de esas aplicaciones que les estaba mostrando. Algunos videos que les había mostrado aquí, pues que les dejo aquí para que los puedan revisar. Pues se viene alguna de esas aplicaciones, ¿no? Con este tipo de cortadores. Este, por ejemplo, es un cortador, es un flat end mill, ¿sí? La longitud de corte, se dan cuenta cómo abarca totalmente lo que es el espesor del lingote que está, del perfil que está desbastando, ¿sí? Ahí parece dar ya un terminado final, removiendo una pequeña capa ya de material para poder dar el toque del acabado. Y se fijan, el cortador ahí parece como si hubiera entrado directamente sobre el material, que eso podría decir que contradice lo que acabo de decir, ¿no? Que no puede entrar directamente sobre el material como una broca, pero no es que entre como broca que se entierra. Hay dos tipos de entrada del cortador. Una es esta que se está viendo ahorita. Esa entrada se llama entrada en espiral y se va abriendo camino hasta abajo en forma de espiral. La otra es la entrada, ¿sí?, en ángulo. Vean que cuando va a entrar allá arriba lo hacen rampa. Se dan cuenta cómo avanza. De hecho, ahí en el video, si se dan cuenta, aquí se ve más chiquito y aquí se ve viendo cómo se ve más grande el espesor. Es como una rampita. Esa es la otra forma. Esa es la segunda forma de las más suaves, ¿no? Cuando quieres abrir ranuras en la cara del material, el cortador no puede entrar enterrándose, debe hacer como una rampa. Por eso es que hace un corte como de izquierda a derecha, ¿sí? Pero lo hace en rampa, no lo hace clavándose directamente sobre el material. Ni tampoco los elipses los va abriendo poco a poco hasta que va abriéndose paso a paso. Entonces, los cortadores sí son para remover material, ¿sí? Son para obtener ya prácticamente la mayor parte del trabajo de las geometrías que se realicen en la parte de cajas, de hacer ranuras, poder también abrir orificios, barrenos, ¿sí?, de diámetros mucho más grandes, y pues todo tipo de geometrías, ¿verdad? Radiales, lineales, circulares, en ángulos, chamfers. Todo eso lo está haciendo, simplemente todo el trabajo lo está haciendo únicamente el puro cortador, ¿sí? Está extenso, ¿verdad?, el trabajo que le realizan aquí es una parte importante, terminan la pieza y se fijan que queda el excedente abajo, que está agarrado con la prensa. Aquí lo que hacen es simplemente la voltean y ese excedente pues lo van a desaparecer. ¿Con qué herramienta creen que lo van a hacer? ¿Con qué herramienta rectificarías caras aquí arriba? Con el face mill. Muy bien. Okay. Recuerden que los face mills pues hay de diferentes tamaños, ¿sí? Ahí está, miren. Empieza el face mill. Son más agresivos, ¿verdad?, que los cortadores sólidos. Pueden llevar mucho más carga de material, más carga de corte. Acuérdense, los face mills son rectificado de caras, pueden dar alturas, espesores, ¿sí?, y pueden abarcar mayor superficie para hacer esos tipos de trabajos. Aquí tenemos otro cortador,
Parece que también es otro cortador tipo flat. Pueden ver el video completo ustedes si gustan. Se los voy a dejar ahí listos para que los vean. Ya están cargados en el Classroom. Que lo puedan ver desde principio a fin. Cortadores más pequeños para remover ahí los radios. Este cortador es de bola. Vean cómo está haciendo el radiecito aquí en la esquina. Un pequeño radio. Cortador que está entrando ahí para poder darle ese detalle a las esquinas. En vez de dejarlas así como esquinas así agudas, ¿sí? Pues si quieren hacer un radiecito ahí, pues lo están haciendo por medio de lo que es ese es como un avellanador, ¿sí? Y también hay cortadores como el chamfer mill que les mencionaba, que tienen la punta cónica, cortadores con punta cónica, que son igual para poder matar los filos, ¿verdad? Mills are used. 90-degree flat end mills are used for profiling, slotting. Estos son algunos de los tipos de cortadores. Vean ese cortador, el que está aquí. ¿Ven ese opresor que está ahí? Pues ven este planito que está aquí. El planito del que les mencionaba. Cuando meten el cortador dentro del holder, ese opresor cae la cara del opresor cae dentro en la cara del plano del cortador. Entonces el cortador ya con ese planito y con el opresor ahí ya evita que el cortador se salga o se gire a la hora de estar cortando. Toda la fuerza que usa el cortador para estar trabajando, pues esa es la parte importante que cubre, ¿no?, nuestro planeta. En este video yo veo que muestran que utilizan cortadores hasta de desbaste, pero en holders así como bronqueros, como el que se ve aquí. Para mí lo regular no es conveniente usar ese tipo de holders para usar el cortador. La razón es porque esos cortadores usan unos collets, pues, que se expanden. Entonces esos collets con la fuerza que hacen los cortadores se van abocinando. Entonces llega un momento en el que el cortador puede llegar, el collet que sostiene la herramienta puede llegar a que se suelte el cortador o se entierre, ¿no? Entonces son cortadores son holders que a la larga sostienen los cortadores, pero se van venciendo, se van debilitando. Los mejores holders para cortadores son estos, los sólidos. Les llaman holders sólidos. Son totalmente sólidos y ya tienen el diámetro del zanco del cortador que vas a utilizar ya definido. Vean cómo entra la rampa. Sí, es un ramping pocket. Checan el cortador, va removiendo una pequeña parte de material, la pared que va abriéndose, entonces no se entierra directamente sobre el material. Esa es la otra tipo de entrada, la que mencionamos, la tipo helical o en espiral, ¿verdad? Le llaman boring, así es en inglés. Helical boring. Nosotros lo conocemos ese corte como acá en México como el mandrinado. These end mills are coated with zirconium nitride, a hard coating with a very low coefficient of friction. Placeable carbide inserts. They typically require more horsepower than solid carbide end mills. They can be more economical. También hay cortadores que se parecen mucho a los face mills. No solamente existen cortadores sólidos, también hay cortadores como que prácticamente parecen un face mill y hacen el mismo trabajo que un cortador, solamente que igual que el face mill no pueden cortar con el centro de su cara porque no tiene filo, solamente los insertos. Entonces esos cortadores que estábamos viendo ahorita en video pues son cortadores que se utilizan son cortadores caras planas, ¿sí? Esos son cortadores de bola. Cortadores como los que estamos mencionando ahorita son
cortadores pero para poder hacer superficies. Así como hace ratito que miramos un cortador pequeñito que estaba haciéndole un radiecito. Lo que son contornos y trazos de perfiles, ¿sí? Son a veces programación que nosotros a mano podemos llevar a cabo, ¿verdad? Hacer los cálculos. Depende de qué tan compleja sea la forma de nuestra pieza, ¿verdad? Si requiere de una superficie que lleva, para poder lograr como el tipo ¿no? El cortador, que para que la geometría circular de nuestro cortador empate con la geometría de la superficie del material, pues para poder calcular ese punto coordenado tangencial en el que la herramienta se va moviendo a través de la superficie, pues sería un cálculo bastante complicado, ¿verdad? De hacer a mano. Entonces ese tipo de herramientas ya ahora sí ya no entrarían del lado de la programación a mano, ¿verdad? No sería factible, ¿verdad? El hecho de programar a mano estaría bastante complicado. Entonces estos cálculos, como ya sabemos, los hacen mucho más rápido quienes las computadoras. Entonces todos esos programas hechos con este tipo de cortadores ya son hechos a través de un software de programación para poder llevar mejor control, ¿verdad? del trabajo que están haciendo. Prácticamente esos trabajos como el que se ve ahorita en video son como moldes, ¿verdad? Maquinado de moldes también es muy interesante, ¿sí? No solamente maquinar moldes, sino saber qué especificaciones deben de tener, características físicas deben de contar para poder lograr su objetivo. Entonces maquinar moldes es otro rollo también, está muy suave, ¿sí? Aparte del maquinado aeroespacial y del maquinado en cualquier tipo de industria, ¿no? También la automotriz y la médica. Entonces este tipo de herramientas que vimos ahorita son los cortadores de bola, cortadores redondos, ¿sí? Veíamos al inicio del video cómo se ve la herramienta, que no era un cortador sólido. Ya estamos hablando de que era un cortador indexable que lleva un inserto, pero ese inserto su geometría pues es circular, ¿verdad? Por eso es que entonces no solamente son cortadores sólidos todos, pueden ser cortadores también insertos de pastillas, pero esas son varias de sus aplicaciones, ¿verdad? También ese es un chamfer, bueno, puede ser un chamfer en 1000, sí, es uno de los que estábamos viendo ahorita al final de la presentación. Y pues sus puntas pueden ser puntas cónicas con grados también. Sí, también hay grados estándar en ese tipo de cortadores, como los 120 grados, 90 grados, así. Y ese es el trabajo, lo que se ve en pantalla, pues es el trabajo que pueden realizar ese tipo de cortadores, ¿no? Pueden hacer los orificios y hacerle los avellanados, ¿verdad? Como los que hacíamos, pero con las brocas de centro, pero directamente con el cortador. Lógicamente un avellanado de este tipo ya con un cortador así ya es mucho mejor controlado, ya es muy diferente que trabajarlo a una profundidad, a una cierta profundidad como lo hacíamos con un avellanador o con un como la broca del centro, ¿verdad? Hay otros tipos de cortadores que también existen, se llaman corner, sí, radios, 1000. Este tipo de cortadores también son utilizados para no hacen chamfers, pero esos lo que hacen son radios. Entonces es el cuadrado que tiene ahí, entonces la esquina que tiene prácticamente ahí en la periferia de la pieza, por lo que va a hacer, va a redondearla dándole el radio de nuestro cortador. Ahí lo que está haciendo es sentando lo que es la cara sobre la superficie para tomar una referencia a partir de donde va a empezar él a meter el corte, para que el radio empate con la cara de arriba como con la cara de abajo, ¿no? Con la que es perpendicular, a la hora de que ya le dé la forma.
Entonces, vamos a ver cómo va. Adelante. Vean cómo le va dando la forma. Lo hace ver sencillo, fácil y rápido, ¿no? Porque lo hace como en una barra de aluminio, pero es una forma fácil también de cómo generar los radios sin tener que usar una herramienta especial, ¿no? Como un cortador de bola para poder darle o redondearle esa esquina, ¿no? al material como una superficie. O sea, directamente ya con este radio 1000 la esquina se la lleva totalmente, haciéndole ese chaflanado. Bien. Esos son algunos de los cortadores que estábamos viendo ahorita, ¿no? En lo que es la presentación. ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda? Entonces, hay mucha de esta herramienta que se puede programar, sí, fácilmente a mano. Sí. Pero hay mucha de esta herramienta que ya también por sus geometrías, por su alcance, pues ya se vuelve más complicado, ¿verdad? El tener que programarlas simplemente calculando nosotros directamente. Ya sea usando la trigonometría, haciendo cálculos de senos, cosenos, tangentes, usando ángulos, grados, etcétera. Sí, ya esas herramientas ya se vuelven un poquito más difíciles de programar, pero no son difíciles de trabajar. Entonces lo que tenemos que hacer es prácticamente ir evolucionando la parte donde pues es bueno aprender a programar a mano, porque nos enseña a darle el orden y la estructura a un programa, ¿sí? Cómo debe arrancar. Ustedes se han dado cuenta en los últimos programas que han hecho, de estos últimos 3 temas, que iniciar un programa es tan sencillo como su número de programas, sus comentarios de qué es lo que va a hacer, qué herramienta va a entrar. Hay que mandar a llamar herramienta, ¿sí? Lo primero que hay que hacer es mandar a llamar herramienta, desde localizar la primera coordenada que es 54, mandar llamar lo que es leer la compilación de la otra herramienta que mandamos llamar, ¿verdad? Para poder bajar a lo que es la profundidad donde la herramienta va a encontrarse con la materia para poder empezar a hacer su trabajo. Entonces, todos esos pasos, ¿verdad?, que la herramienta va siguiendo para poder interactuar ya con el material, y ahora sí directamente ya entrar en un movimiento donde vas a ejecutar un ciclo o va a realizar algún contorno o algún arreglo como el cariado, el zigzag, ¿sí? o una sola pasada. Todos esos arreglos que se ejecutan en la programación de fresado con las herramientas, eso es lo que la entrada y la salida al leer un programa de CNC pues nos enseñan, ¿verdad? La programación a mano. Esa es nuestra base, pero ya más adelante pues ya se dan cuenta, la última clase hice una demostración qué tan rápido, qué tan sencillo puede ser agarrar, dibujar la pieza, hacer unos cuantos clics y rápidamente la máquina calcule todo por ti. Entonces, de eso se trata, ¿no? Ya lo que nos ayuda ahorita a leer programación es a poder estar frente a la máquina y saber bien lo que dice, y también conocer mucho de la herramienta que se utiliza, lo que nos va a ayudar más adelante, ¿sí?, a poder ejecutar y dar rapidez a la respuesta, ¿sí?, a la hora de hacer cambios durante el proceso. Sí, en vez de programarlos a mano y decir, y es que voy a tardar una semana en programar eso de nueva cuenta, no sé si hay que hacerle algún cambio, no. La programación solamente es entrar por computadora, es entrar, hacer uno que otro clic, otra vez sale el programa en menos de un segundo. Vamos a la máquina y corremos de nueva cuenta, ¿verdad? Es el tiempo de respuesta que nos da la programación ya por computadora, pero todo lo que nos ofrece la programación computadora lo tenemos que aprender a leer. Por eso es que estamos aprendiendo poco a poco la base, ¿no?, de cómo leer esta programación y cómo ir entendiendo cómo funciona cada herramienta. Los cortadores, como los N1000, cortadores planos, pues aquí más que nada de aquí en adelante son como puntos importantes que hay que nosotros cubrir a la hora de ejecutar sus trazos, sus movimientos
Y uno de ellos, lo más importante, pues es la longitud de corte. Hablamos de la longitud de corte, que es la longitud desde la cara hasta donde termina el gavilán. Entonces, esa longitud nunca debe ser menor, ¿sí?, a la cara que va trazando, ¿verdad? O la que va cortando. Dice, la longitud de corte del cortador no debe de ser menor que el espesor del material, ¿verdad?, a fresar. Pero tampoco deberá ser muy larga la longitud de flux y el cortador para poder mantener rigidez. Sí, una cosa es que nuestra longitud de gavilán pues sea lo suficientemente larga para cubrir toda la cara del espesor que va cortando. Pero en este caso, si por ejemplo el cortador fuera esa longitud de corte fuera 2 o 3 veces más grande que el espesor, y estuviera demasiado largo el cortador, ¿sí?, que fuera un cortador bastante largo, pues entonces sí nos perjudicaría, ¿verdad? El hecho de... ¿Por qué? Porque el cortador, mientras más chico, ¿sí?, mientras un cortador sea más chico y esté dentro de su holder, ¿sí?, y de lo que salga del holder sea lo más chico que se pueda el cortador, pues va a ser más rígido. Si un cortador sale demasiado grande, sale demasiado del holder, ¿sí?, es demasiada su longitud de corte, pues a la hora de estar cortando pues va a perder rigidez, porque a la hora de estar haciendo presión con el material, esa herramienta de corte sobre la superficie, pues está creando esa presión, ¿verdad?, sobre la materia, al punto en el que el cortador pues se puede llegar también hasta flexionar y quebrarse, o simplemente flexionarse, pero no va a lograr cumplir el objetivo, que es dejar una cara con superficie uniforme, ¿verdad? A lo mejor una cara que a lo mejor tenga una cierta variación de ángulo, cónica, donde no se va a hacer presente por lo que es la rectitud, ¿verdad?, o la planicidad. Long flat and... Aquí hay unos cortadores. Por ejemplo es uno de los cortadores que les mencionaba. Son cortadores demasiado largos. Sí, esta longitud de corte pues se utiliza para cuando cortamos perfiles, donde el cortador tiene que pasar cortando toda la cara del perfil, y la cara del perfil pues es demasiado larga, extendida, ¿verdad? Entonces, para poder abarcar toda la cara de una sola pasada, pues utilizamos este tipo de cortadores. Sí, pero por lo general, si es un espesor muy pequeño, pues no vamos a usar un cortador como este. Lo que usaríamos pues es lo que tiramos es usar el cortador con la longitud de corte lo más chico posible, ¿sí?, o lo más grande y necesario que sea, para que este cortador se mantenga bastante rígido dentro de su portaherramienta y evite pues que se quebre, ¿no?, o que se flexione. Bien, ¿dudas con esto? ¿Sí se entiende? Muy bien. Bueno, vamos a ver entonces. Esto ya habíamos comentado esto hace mucho, ¿verdad?, a los inicios de las clases. La forma de cortar fresado convencional y la forma de cortar el corte Klein. Sí, así rápidamente, sabemos que el cortador le puede dar, vamos a poner un ejemplo, tú mismo frente a tu mesa. Vamos a ver que tu mesa es cuadrada, la mesa es esa área, o esa cara de la mesa es la cara del material. Tú parado frente a la mesa eres el cortador, ¿sí?, representas el cortador. Si te digo, recorre la periferia, recorre todo alrededor de la mesa, ¿en qué dirección lo haces? Bueno, si lo haces caminas, en vez de caminar hacia la derecha, caminas hacia la izquierda. Ese ya es un sentido, ¿sí? Se puede llamar convencional o se puede llamar Klein. Pero si en vez de tú caminar, empezar a girar, dar vueltas alrededor de la mesa, en vez de irte por la izquierda, ahora decides irte dándole la vuelta a la mesa pero por la derecha, ese ya es otro sentido. Ese puede ser el sentido convencional o puede ser el sentido Klein. Entonces aquí el punto es, así resumidas cuentas, es saber, bueno, si hay dos formas de poder hacer el trabajo, de poder darle la vuelta a la mesa
o sea, haciendo el contorno, ¿verdad?, de la mesa con el cortador, como miramos hace rato en el video, ¿no?, como iba el cortador dándole la vuelta al material. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo iba? Si lo repetimos, ahí están, miren. Vean cómo le están dando la vuelta. Está yendo ¿por dónde? Por la izquierda, ¿verdad? Por la izquierda, por la izquierda. Siempre está yendo por la izquierda del perfil. Por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda. ¿Sí? Y si ustedes hacen este ejercicio también ahí en su casa, ¿sí?, con la mesa o algún mueble cuadrado, ¿sí?, y le empiezan a dar vueltas, ustedes se van a dar cuenta que si ustedes se paran por un lado de la mesa, girando en ese sentido, como el que está haciendo ahorita el cortador, ¿sí?, se van a dar cuenta de que ustedes van caminando por el lado izquierdo, ¿sí?, por el lado izquierdo de la orilla de la mesa. Entonces, este tipo de corte que ustedes ven ahorita, ¿sí?, en el video, este corte es el climb, la compensación del cortador hacia la izquierda, ¿sí?, ese tipo de corte ideal para las máquinas CNC, ¿sí?, para poder obtener mejor acabado, para evitar ejercer presión sobre el material. Y algo importante también, si checan cuando está cortando la materia del cortador, como la viruta sale despedida así hacia atrás, ¿sí?, sale así como la estelita, ¿no?, del material, así la rebabita, como sale expulsada rápidamente. ¿Y eso para qué es? Pues también le sirve como desahogo, ¿verdad?, para que el cortador está girando en sentido horario. Ahí como va cortando en esa dirección, pero él va girando en sentido horario, ¿verdad? Mismo código M3, como las brocas, como los face mills, ¿sí? Y el material hacia dónde está siendo expulsado, hacia atrás, ¿verdad?, dejándolo atrás del paso del cortador. ¿Para qué? Pues para evitar que la misma rebaba se cicle durante el paso del corte, y pues estos acabados pues nos lleguen a quedar con restos de rebaba ahí pegada, ¿verdad?, porque se acumulan o porque se ciclan durante el viaje o el recorrido de la herramienta. Entonces lo que queremos es obtener que la herramienta pues vaya haciendo su corte totalmente lo más limpio posible, de manera que evite que el material pues se vaya acumulando sobre esta superficie fin, y así se cuida de que el acabado quede bastante fino y confiarlo acá como nosotros esperamos. Entonces, el hecho de hacerlo de la otra manera, el corte convencional, sería que el cortador en vez de cortar, ¿sí?, en ese sentido, como si fuera horario por fuera del material, el cortador en vez de ir así cortando como si fuera horario por fuera del material, el corte climb es ir en la otra dirección. En vez de cortar de aquí en dirección horaria, iría en dirección antihoraria por fuera. Pero al ir por dirección antihoraria el cortador, si tú programas en el CNC de esa manera, entonces lo que va a pasar, corres el peligro de todo lo contrario a lo que mencioné ahorita, ¿no? Acumulación de rebaba, mal acabado, y todavía encima pues todo ese material y todo ese esfuerzo que realiza el cortador durante la trayectoria pues hace que empuje, en vez de que expulse la materia y la agarre y la desahogue, pues la materia se la puede empezar a ciclar el mismo cortador, viajando en el otro sentido, al punto de que también, aparte de que va a embarrar la herramienta porque la está ciclando en esa otra dirección, lo que va también a lograr pues es que el mismo material acumulado pues se empiece a crear presión, a empujar entre el cortador y la superficie, de manera que pues también el mismo golpeteo o empuje que realice el cortador pues también deforme lo que es el material. Entonces no es una acción recomendada, ¿verdad? En lo que es el fresado, a la hora de utilizar cortadores, pues es muy importante saber en qué dirección debemos de programar nuestros cortes.
Entonces, los ejercicios que vamos a hacer para poder programar contornos de fresado es con ese sentido. Pues ustedes lleven a cabo el contorno de la pieza, ¿sí? Pero siguiendo el sentido Klein. Checamos los significados de cada uno de ellos. Dice fresado convencional, que este es el que no es el más, ¿cómo se dice? El más adecuado, ¿verdad? Para trabajar en material. Dice, cuando la dirección de corte se hace de manera convencional, el cortador tiende a empujar la pieza, incrementando la fuerza requerida para remover el material, ¿sí? Entonces, esto hace el cortador, pues sigue girando su sentido horario, ¿sí? Pero el cortador, bueno, aquí la imagen va cortando de arriba para abajo, como si viniera por la izquierda. Aquí sería cortando como derecha izquierda, sería como si fuera por la derecha. Realmente es la imagen del convencional, y está en el Klein. Aquí no lo voy a corregir. Aquí está al revés. Este giro sigue siendo en sentido horario, ¿sí? Pero el cortador va viajando por el lado derecho, que es el sentido convencional, es cuando el cortador viaja por la derecha del material. Entonces, y lo mismo pasa si ustedes hacen el efecto ese de, bueno, el experimento este de estar en la mesa, pararse a un costado de la mesa por un lado y empezar a recorrer la mesa en uno de los sentidos. Ustedes van a dar cuenta de que cuando viajan en el otro sentido antihorario alrededor de la mesa, parece como si ustedes fueran yendo pero por el lado derecho de la mesa, y ese sentido antihorario alrededor de la mesa es el que llamamos ahorita convencional. Entonces, cuando el cortador está girando, los gavilanes empiezan a cortar. Su punto de entrada es aquí, y cuando el gavilán se clava aquí abajo, es como para salir. El gavilán tiene que sacar el material. ¿Se acuerdan del IPT? Dijimos que era la carga de corte por gavilán, ¿verdad? El IPT, pulgadas por diente. Entonces, todo ese IPT que va a sacar el gavilán desde este punto, donde viene el gavilán girando en sentido horario, y aquí empieza. Desde aquí para arriba tiene que sacar el material, como si hubieras clavado la pala y quisieras levantarla, ¿no? Con todo el monto de tierra. Pues imagínense el esfuerzo que tiene que hacer el cortador para poder arrancar el material desde que está pegado a la superficie del filo y salir hasta afuera con todo el gajo de material. Si un cortador como este en el camino se desgasta, pues el filo ya no va a cortar, ¿verdad? Ya no va a penetrar, se va a enterrar y va a sacar el gajo de material como pala, ¿sí? Va a empezar a ¿qué? En vez de empezar a cortar, va a empezar a empujar el material, ¿sí? Acuérdense, el giro es M3, sigue girando el cortador, sigue girando así. Una cosa es como está girando el cortador, ¿sí? En M3, sentido horario. Y la otra es la dirección que está llevando. Aquí va de derecha a izquierda, por decirlo así. Y aquí se ve que es el punto donde inicia el corte, y de aquí para afuera tiene que expulsar el material. Entonces, cuando expulsa el material tiene que salir expulsado en esta dirección, ¿sí? Pero si el material se queda dentro del gavilán, ¿qué va a pasar cuando llegue a este punto? Se vuelve a ciclar y vuelve a llegar a este punto, ¿verdad? Pegado a la superficie que ya supone ya fue cortada. Entonces, esta superficie, si ese material se empieza a ciclar y se pega aquí, toda esta superficie, ¿cómo va a terminar? Pues la superficie que va recorriendo su paso, pues va a terminar con material que ya fue removido, adhiriéndose a la pared que ya fue cortada. Entonces, esa es una de las ventajas que tiene el corte convencional. Por eso es que se utiliza mejor el corte Klein. Cuando la dirección de corte se hace de manera Klein, escalar, trepar, no se requiere tanta fuerza. Bueno, Klein es como escalar y trepar, ¿sí? En español. Pero dice que en este corte no se requiere tanta fuerza de corte como en un corte convencional, y se aumenta la vida de la herramienta y la máquina, ¿sí? ¿Por qué razón?
volviendo a la imagen de acá. Aquí imagínense, va cortando en sentido horario el giro de la herramienta, sigue en sentido horario, va cortando de arriba hacia abajo. Toda esta cara ya la limpió. Aquí es donde va entrando el corte. Entonces, si va girando así, ¿dónde se clava el gavilán primero? Aquí arriba, en esta superficie, ¿no? ¿Y dónde termina el punto de contacto? Aquí, ¿verdad? Donde va dejando la pared ya va recortada. Entonces, ¿qué hace? Aquí es al revés. Aquí el cortador no empieza desde aquí y saca el gajo hacia afuera. Aquí el cortador en el climb se clava, por eso dice que trepa o escala. El cortador, el filo viene y se clava sobre la superficie y saca el gajo hasta el punto donde conecta con la pared que hace tangente el cortador, ¿no? que está dejando a su paso esa pared. Entonces, en ese punto ya no hay tanto esfuerzo por el cortador. Y lo que hace la rebaba, el gajo que arranca, o el IPT que remueve nuestro gavilán, ¿qué hace con la rebaba? Cuando gira así, la expulsa ¿hacia dónde? Hacia afuera. Entonces, esas son las diferencias, ¿verdad? Entonces, creo que de esta manera más sencilla te das cuenta de qué manera nos beneficia mucho mejor el sentido, no solamente del giro de nuestra herramienta, sino también el sentido en el que vas a ejecutar este corte, ¿no? A direccionarlo alrededor de la materia. Entonces, en lo particular, en todo lo que es el CNC, mayoría de los programas, casi la mayoría de los programas que utilizan cortadores de este tipo, todos en general, todos los programas siempre se programan de esa manera, se programan con el sentido climb, ¿sí? Sentido climb o milling climb, ¿sí? El sentido de escalar y de pegar. ¿Cómo es este sentido? Que el cortador vaya compensado hacia la izquierda del material. Siempre la compensación del cortador va compensación a la izquierda, ¿sí? Miren, por aquí tengo creo que tengo un manual. Igual se los voy a compartir. Déjame decir. Aquí está. Este manual está muy bueno para aprender a programar a mano. Te ponen unos ejercicios, pero usan mucho trigonometría también. Sí, es más avanzada la programación a mano aquí con este manual. Pero está suave, está interesante. Bien. Dijimos que el climb es compensación de la herramienta a la izquierda y el convencional es compensación de la herramienta a la derecha. Entonces, nosotros tenemos dos tipos de compensación, izquierda y derecha. ¿Sí? El de compensación izquierda de la herramienta es el código G41. Y vean cómo está avanzando el cortador en el caso del G41. Va cortando en sentido horario por fuera del material. Yendo ¿por dónde? Trasladándose, moviéndose ¿por dónde? A través del perfil por la izquierda, ¿verdad? Mientras tanto, cuando tú haces un corte como el climb, compensación izquierda, pero dentro de la ventana, de una ventana, ¿sí? Que le haces a la placa, ahí dentro el sentido cambia, ahí se ve como si estuvieras girando, pero antihorario. Muy diferente cuando cortas por fuera con el G41 que por dentro que vas en sentido antihorario, ¿verdad? Pero ¿por qué razón? ¿Por qué razón por fuera tienes que cortar, sí, como si fueras en sentido horario, y por qué por dentro tienes que hacerlo en sentido antihorario? Porque tienes que seguir la misma sentido de compensación. ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda. Si fijan, el cortador, si está cortando de esta esquina a esta esquina, el cortador en esta cara, ¿por qué lado va de la cara? ¿Por el lado izquierdo o por el lado derecho? Por el lado izquierdo, ¿verdad? El cortador se ve del lado izquierdo de esta cara. Sí, es obvio. Y de acá, de este lado, el cortador viene de esta esquina a esta otra esquina. Pero el cortador, ¿de qué lado viene del material? ¿Del lado qué? Viene cortando
en esta dirección, desde esta esquina a esta esquina, pero el cortador viene viajando de este punto a este otro punto por la izquierda del material. Por eso les digo que una forma práctica de cómo entender esto del G41, la compensación de izquierda, es simulando ese tipo de movimientos nosotros mismos, a lo mejor haciendo experimento, ¿no?, con la mesa. Lo segundo sería el movimiento convencional. Convencional es por la derecha. Si vas de este punto a este otro punto, pues irías por la derecha de este perfil, ¿verdad? Por fuera. Pero tú, si le das la vuelta a toda la pieza, es como si fueras en sentido antihorario, ¿sí?, por fuera. Entonces es todo lo contrario al G41. Igual, cuando cortas por dentro de las ventanas, ahora cortas en sentido horario. Pero cuando vas de este punto a este punto, de este punto a este punto, parece que el cortador fuera por la derecha de cuál perfil, pues de este que va cortando, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque seguimos respetando la misma parte, ¿no? Las compensaciones con G42 son ¿hacia dónde? Hacia la derecha. ¿Sí? ¿Cómo ven, chicos? ¿Le entienden? A mí me gusta mucho en el taller hacer este ejercicio con todos en las mesas del taller, y pongo un arreglo de mesas ahí, y me gusta pues para que ustedes se den cuenta de cómo es que viaja el cortador, cómo es que debe trabajar girando, haciendo el contorno. Entonces, de esa forma pues ya entienden un poquito más, ¿verdad?, de cómo manipular el cortador a la hora de entrar haciendo el corte. Pero el objetivo de aprender bien la dirección en la que debe ir cortando la compensación izquierda del G41, que es la que vamos a utilizar, es para que al momento de ejecutar un corte en un sentido como este, pues se obtengan esos beneficios como los que hablábamos hace rato, ¿no? Mejor acabado, no ejerce tanta presión sobre el material, ¿sí?, a medida que se deforme, ¿sí?, la materia. Y pues también el rendimiento del cortador, ¿verdad?, porque va eliminando los excesos del material, desahogándolos y evitando que estos se circulen a medida de que desgasten los filos también mucho más rápido. Y aquí tenemos también el G40, ¿verdad? Pero el G40 dice anulación de la compensación del radio de la herramienta. ¿Qué tipos de cortes son como el G40? Como los cortes de barrenos, ¿verdad? Los que vimos en el primer tema. El G81, el G83, G73. Los cortes axiales, hechos con brocas, que no necesitan compensación, no necesitan que lleven compensación, que el centro de rotación de la herramienta cae exactamente en el punto donde vamos a ir a atacar, ¿verdad?, en este caso el centro del barreno. Entonces, ¿quién a final de cuentas deja el diámetro del barreno del cuerpo que nosotros deseamos? Pues el diámetro de nuestra herramienta, ¿verdad?, el diámetro de la broca. Pero pues esa es la forma diferente, ¿verdad?, de ver. Trabajar herramientas que no requieren compensación de su radio de herramienta, que ya lo vimos con las brocas. Ahora a trabajar con cortadores que requieren de la compensación de su radio de herramienta, ya sea en la dirección izquierda o dirección derecha. Entonces todas nuestras prácticas las vamos a trabajar con el sentido G41, con el sentido Klein, ¿ok? Entonces tengo este manual, es como un libro, vienen muchos ejercicios para programación a mano también. Si les interesa, pues se los voy a dejar ahí para que lo descarguen, ¿sí?, totalmente de ustedes. Está muy suave, está muy bueno también para, por ejemplo, practicar modelado, etcétera, y pues aventarse los ejercicios, ¿sí? Antes de continuar, preguntas hasta aquí. ¿Se entiende la dirección del sentido Klein? Compensación izquierda y compensación derecha. Solamente es un entre, ¿ok? Lo que vamos a, la tarea es la que nos va a ir guiando sobre este contorno de tipo Klein, ¿sí? En la tarea es con la que vamos a empezar a practicar con el sentido Klein. En ninguna de las tareas que yo les voy a encargar trabajamos con el convencional, ¿ok? Dado que no aplica en el CNC, el que vamos a aplicar más es el Klein. Y ahí es donde vienen ya numeradas, así como sus plantillas, ¿sí? Ahorita les voy a mostrar la tarea.
Así como en sus plantillas que hemos visto que van el orden de los puntos, ¿verdad? Aquí la posición 1, la posición 2, posición 3. Así van a ir siguiendo para que vayan aprendiendo cómo hacer las trayectorias. La práctica 1 habla sobre de eso. Que ustedes vean cómo